En clases hemos estado trabajando el concepto de estética y belleza y hemos llegado a varias conclusiones. Lo primero es que nosotros al visualizar una obra de arte o una obra literaria, lo primero en que nos fijamos es en la estructura. Y luego, cuando comenzamos a leer o a visualizar más en profundidad dicha obra, nosotros nos vamos dando cuenta de la forma en la cual fue creada o escrita. También dijimos que la belleza es algo subjetivo que pertenece a cada uno de nosotros de la apreciación personal, que va a depender de nuestra emocionalidad, de nuestro sentir, del momento que estamos viviendo y que hay personas que son incapaces de percibir la belleza. Ahora bien, hoy vamos a ver lo que es la ciencia ficción, porque toda obra artística como finalidad tiene manifestar lo que es la belleza. La ciencia ficción como subgénero de la narrativa también va a manifestar la belleza y hoy vamos a ver qué es la ciencia ficción, algunas características y dos conceptos que están asociados a la ciencia ficción, que es la utopía y la distopía. Y ahora los vamos a aclarar. Para comenzar, ¿qué es la ciencia ficción? Es un subgénero de la literatura de ficción, principalmente la narrativa, cultivada a partir de lo que es el siglo XX. Se centra en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. Generalmente se piensa en la ciencia ficción como un género que sueña con los mundos futuros y con capacidades tecnológicas venideras. La ciencia ficción considera realidades tales como los mundos distópicos, sociedades futuras, mundos paralelos, robots, viajes interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, culturas alienígenas o dilemas físicos de realidad conocida y desconocida. Entonces, cualquier tema que plantee un relato ficcional, es decir, ficción, algo irreal, sostenido en la extrapolación es que se va a los límites, exageración, suposición o teorización del discurso de las ciencias y la tecnología, puede pertenecer a este género narrativo. Entonces, todo relato de ficción que extrapole, que extralimite los límites de lo que es la ciencia y las tecnologías, dentro de la narrativa va a ser ciencia ficción. ¿Qué elementos tiene la literatura de ciencia ficción? Lo primero, la inventiva humana, el desarrollo de tecnologías novedosas que ponen en riesgo la estabilidad de la vida como la conocemos, o que impactan de manera catastrófica o injusta o moralmente retadora en la manera en que las sociedades se organizan, como la biotecnología, los viajes en el tiempo, etc. El segundo elemento es la aventura espacial, la exploración del universo y las consecuencias positivas, negativas y sorprendentes que ello conlleva, como el contacto con cultura extraterrestre, la formación de gobiernos galácticos, el encuentro con el origen del universo, el encuentro con Dios, etc. Por ejemplo, Guardianes de la Galaxia. Aquí tenemos un claro ejemplo. Fenómenos naturales imprevistos, la utilización de la ciencia y la tecnología como aliadas del hombre en la lucha por preservar su hogar de cataclismos o por huir de la extinción a manos de fuerzas naturales impredecibles e indetenibles. Aquí, por ejemplo, las típicas películas en donde Armageddon, donde viene un meteorito a la Tierra y lanzan a un grupo de personas que trabajaban en el área del petróleo y que hacían pozos petroleros, los envían a este meteorito para que inserten una bomba y poder explotar este peligro antes de que elimine la Tierra. Un claro ejemplo, ¿cierto? Y la inteligencia artificial, la robótica y la exploración de la inteligencia artificial, con todas las interrogantes éticas y morales que conlleva, cuanto al no enfrentamiento entre el ser humano creador y su creación. Y aquí tenemos un claro ejemplo de Yo Robot. Orígenes. Si nos remontamos a la primera historia que podría tratar sobre ciencia ficción, sobre el hombre, exagerando los límites de la ciencia, tendríamos a Frankenstein de Mary Shelley, en donde esta escritora crea un libro en donde se relata la creación de vida. Otras obras que también dejan de manifiesto esto son las obras de Julio Verne, el mito del golem judío y algunos relatos de la Biblia.
Ahí debiera ir una I, pero hay una U. Pero dice Biblia. A inicios del siglo XX, es decir, entre la década de 1920 y 1930, con la Gran Depresión económica se impulsó la necesidad en las generaciones jóvenes de consumir relatos escapistas y fantásticos que permitan adentrarse en realidades paralelas y escapar de la propia. Con el paso de los años, autores como Isaac Asimov, Robert Heinlein o Arthur Clarke cultivaron la novela y el relato de ciencia ficción con gran mérito artístico. Otros autores dentro de lo que es el género especulativo de ciencia ficción son Philip Dick, Ray Bradbury. A todo esto ustedes tienen que leer un libro de Ray Bradbury, Stanislaw Lem, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Características: eminentemente narrativo, ya sea de largo o corto aliento, aunque existen también raras incursiones en el mundo de la poesía. Interesado en el discurso científico y tecnológico, así sea como excusa para interrogarse respecto a la realidad, el tiempo, la vida, la muerte y otros asuntos trascendentales de la humanidad. Tener cierto margen de predicción tecnológica, atribuible más que nada a que este género indaga los sueños y fantasías de la humanidad que la ciencia se empeña en hacer realidad. Ahora bien, ¿qué es utopía? En la primera parte, cuando leí y le expliqué las características de la ciencia ficción, aparece el concepto de utopías y distopías. El primero que vamos a ver es la utopía. Y lo primero que visualizamos al ver esta diapositiva son las distintas partes que tenía la sociedad dentro de la película Divergente. Las facciones, ¿cierto? Aquí el mundo estaba organizado de acuerdo a los rasgos, las personalidades y para qué era bueno cada individuo. Recuerden que en esa película había una evaluación que le hacían una prueba y a raíz de esa prueba se iban como a ciertas facciones. Entonces, pensando en ese concepto, apliquemos lo que es utopía. Utopía se denomina a la idea, la ideación o representación de una civilización ideal, fantástica, imaginaria e irrealizable, paralela o alternativamente al mundo actual. El término utopía también puede designar aquel proyecto o doctrina que se considera idóneo, pero inviable o de difícil puesta en práctica, utopía comunista o la utopía anarquista. Entonces, la utopía es esta idealización de un mundo, de una sociedad en donde no hay elementos que puedan perjudicarla. Está todo organizado, todos tienen una labor y el mundo es perfecto. ¿De dónde surge el concepto de utopía? Este concepto deriva del libro Utopía de Tomás Moro. Este escritor, cuando leyó las crónicas de viaje de Américo Vespucio, llegó a la conclusión que esta isla que Américo Vespucio relataba y describía en su obra podría también representar cierto mundo idealizado. Entonces, aquí tenemos un extracto de lo que propone Tomás Moro dentro de su obra Utopía. Para Tomás Moro, la utopía era una sociedad comunal, racionalmente organizada, donde las casas y los bienes serían propiedad colectiva y no individual, y las personas pasarían su tiempo libre en la lectura y en el arte, pues no serían enviadas a la guerra, excepto en situaciones extremas. Por lo tanto, esta sociedad viviría en paz, felicidad, justicia y en plena armonía de intereses. Aquí tenemos este mundo idealizado, ¿cierto? En este sentido, la utopía de Tomás Moro también guarda dentro de su formulación idealista un fuerte mensaje de contenido crítico hacia los regímenes que gobernaban en Europa durante su época. Ahora bien, ¿qué es distopía? La distopía es la parte contraria, es la cara opuesta de la utopía, es la parte negativa. Si bien la utopía idealiza y proyecta sistemas y doctrinas de sociedades perfectas, funcionales e idóneas, la distopía lleva las consecuencias de los planteamientos utópicos disciplinares, como el de Tomás Moro, a extremos indeseables. En este sentido, la distopía explora la realidad para anticipar cómo ciertos métodos de conducción
de la sociedad podrían derivar en sistemas totalitarios, injustos y terribles. Un libro distópico por excelencia es la novela de George Orwell titulada 1984. Aquí tenemos la imagen de Divergente, en donde a partir de un mundo ideal se va a la extrapolación, se va a la cara negativa entonces de esta sociedad, que pasó a ser de una sociedad idealizada a una sociedad caótica, en donde el sistema que se plantea no dio resultado y cayó en la negatividad en este sistema totalitario e injusto. Ahora bien, hemos visto lo que es ciencia ficción, hemos visto utopía y hemos visto distopía. Si tuviésemos que aplicar estos conceptos, ¿cómo se imaginan nuestra realidad desde una forma utópica? Y ahora, ¿cómo esta realidad utópica que han creado ustedes, que han imaginado de nuestra sociedad actual, cuál sería la cara negativa, cuál sería esta extrapolación? En el fondo, imaginen nuestra sociedad utópica y nuestra sociedad distópica. En la próxima clase